La primera vez que vi a mi hija temblando aquella Nochebuena, sentí que el mundo se me partía en dos. El ruido de las risas al otro lado de la casa parecía ajeno, como si fueran voces que venían de un universo cruel, distante de la realidad que tenía delante de mis ojos. Laura, mi niña, estaba acurrucada en la penumbra, con los labios morados y las manos frías como hielo. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuta y se inscribe en no canal. Eso me ayuda a llevar esta historia a más personas, porque lo que voy a contar no es fácil de recordar. Esa noche marcó el límite entre la inocencia de la esperanza y la dureza de enfrentar lo que nadie quería ver. Recuerdo que me quedé quieta unos segundos, con el corazón golpeando fuerte en mi pecho, incapaz de decidir si debía correr hacia ella o gritar para que todos se callaran de una vez. El contraste era insoportable, mientras unos celebraban con copas levantadas y villancicos desafinados, mi hija se apagaba en silencio en un rincón olvidado. Nunca imaginé que la Navidad, esa fecha que siempre veneré, pudiera convertirse en una herida que aún sangra cada vez que cierro los ojos. Pensé en todas las veces que había preparado la mesa navideña, en las horas que invertí cocinando, doblando servilletas, eligiendo flores, todo con la ilusión de que la unión familiar se sostuviera en gestos sencillos de amor. Y sin embargo, allí estaba ella, más sola que nunca, atrapada en un hogar que parecía abrigar a todos menos a la única persona que yo más quería proteger. Ese instante me enseñó que los silencios pueden ser más crueles que los gritos, que el dolor escondido en una habitación cerrada puede pesar más que el bullicio de un salón lleno de gente, y que ser madre no siempre significa sonreír y esperar lo mejor, sino tomar la decisión de atravesar la vergüenza, la incomodidad y el miedo para defender la dignidad de un hijo. Esa noche entendí que mi papel en la vida de Laura apenas comenzaba. Mi vida, hasta aquella Navidad, había sido tranquila dentro de lo posible. Vivía en una casita modesta en un barrio antiguo de León, con paredes encaladas y un pequeño balcón que daba a la calle empedrada. Cada mañana me despertaba con el tañido lejano de las campanas de la parroquia y el olor del pan recién horneado de la panadería de la esquina. Me gustaba abrir las ventanas aunque el frío me mordiera la piel, porque así entraba la luz grisácea de los inviernos del norte, una luz que, aunque tenue, me hacía sentir acompañada. Mis días estaban marcados por la sencillez, un café caliente, una caminata corta al mercado, y el saludo de los vecinos que, como yo, parecían repetir rutinas de toda la vida. Mi carácter siempre fue conciliador. No me gustaban las discusiones ni las palabras ásperas. Prefería calmar las aguas antes que agitarlas. Quizás por eso, en mi vecindario me reconocían como alguien paciente, la mujer que siempre tenía una sonrisa y una palabra amable. A veces sentía que esa imagen que los demás tenían de mí era un escudo, una forma de esconder mi propia soledad. Desde que enviudé, 10 años atrás, me acostumbré a llenar los silencios con labores domésticas, la radio encendida y las oraciones en voz baja. Mi refugio era la fe y, sobre todo, las visitas a mi hija Laura, que siempre me devolvían la sensación de pertenecer a algo más grande que yo. Laura había sido siempre mi luz. Desde pequeña mostró una sensibilidad especial, una forma de mirar la vida con ternura, como si tuviera la capacidad de entender lo que los demás sentían sin que nadie se lo explicara. Cuando se casó con Javier, supe que mi vida cambiaría, porque ya no estaría bajo mi techo, pero confiaba en que ella había elegido un camino donde encontraría cuidado y respeto. Aún así, no dejé de frecuentarla. Iba a su casa cada semana, llevándole algún guiso preparado o flores frescas del mercado, como si de esa manera pudiera recordarle que, aunque el mundo se hiciera duro, siempre habría un rincón de amor esperándola en mi presencia. León era una ciudad que imponía su propio ritmo, especialmente en invierno. El viento frío descendía de las montañas y atravesaba las calles estrechas como cuchillas invisibles.
El suelo empedrado guardaba la humedad y crujía bajo las botas de los transeúntes. En las plazas, las luces navideñas iluminaban las fachadas antiguas y daban un aire festivo a un entorno que, de otra manera, resultaría severo y melancólico. En medio de esa mezcla de austeridad y tradición, me movía yo, con pasos lentos y la bufanda bien ajustada, siempre buscando el calor en las pequeñas cosas, el vapor de un chocolate caliente, el olor de las castañas asadas en los puestos callejeros, o el murmullo de las oraciones dentro de la iglesia de San Isidoro. Mis días solían empezar temprano. Me levantaba antes de que el sol apareciera del todo, encendía la estufa de leña que todavía conservaba en la cocina y preparaba un desayuno sencillo, pan tostado con aceite de oliva y una taza de café fuerte. Mientras el calor se repartía lentamente por la casa, me sentaba a escribir en un cuaderno donde anotaba pensamientos, listas de compras y, a veces, recuerdos de mi difunto esposo. Era mi manera de sentirlo cerca, de mantener viva la conversación que la muerte había interrumpido. Aquellas páginas, aunque humildes, eran testigos de mi vida, del paso de los días y de las emociones que rara vez compartía con alguien más. La parroquia se había convertido en un pilar, no solo por la fe, sino porque allí encontraba compañía. Las mujeres del barrio se reunían para organizar colectas, bordar manteles o preparar sopas para los más necesitados. Yo participaba con dedicación, sintiendo que, al servir a otros, lograba llenar el vacío que llevaba dentro. Había un consuelo en esas pequeñas tareas, en encender velas, en escuchar los rezos colectivos. Me gustaba el olor a incienso, el eco de los cantos que se expandían por las paredes de piedra, y la manera en que la luz de las velas parecía calentar incluso las sombras más frías del templo. Con Laura compartía un vínculo especial. No había semana en que no habláramos por teléfono o que yo no buscara alguna excusa para verla. Sus ojos, tan parecidos a los míos, tenían la costumbre de hablar incluso cuando su boca callaba. Cuando me miraba con tristeza, aunque intentara disimular, yo lo percibía. A veces lo atribuía a las tensiones normales de la vida adulta, pero en mi interior siempre quedó la duda de si había algo más que ella no quería decirme. Me consolaba pensar que quizá era solo el cansancio de la rutina o la presión de mantener un hogar. Los inviernos en León eran duros, pero también traían consigo un encanto peculiar. Las chimeneas humeaban, las tiendas se adornaban con guirnaldas y los niños corrían abrigados con gorros de lana. Yo me dejaba envolver por ese ambiente, caminando entre escaparates iluminados y canciones de villancicos que sonaban en los altavoces de la Plaza Mayor. Sin embargo, al regresar a casa, el silencio me recordaba que la Navidad ya no era lo mismo sin mi esposo. Intentaba compensarlo organizando reuniones con Laura, convencida de que, mientras pudiéramos sentarnos juntas a la mesa, la tradición y el amor seguirían intactos. En mi cocina, los preparativos navideños eran casi un ritual. El olor del bacalao al ajo arriero, las almendras tostadas y el vino caliente llenaban cada rincón. Mientras cocinaba, recordaba las Navidades pasadas, cuando mi esposo aún vivía y la casa se llenaba de risas. Ahora, aunque las sillas estaban más vacías, yo me empeñaba en mantener viva esa atmósfera, como si al hacerlo pudiera proteger a mi hija de las asperezas del mundo. Cocinar era mi manera de decirle: aquí tienes un lugar donde siempre serás amada. Mi relación con los vecinos era cordial. La señora Pilar, que vivía frente a mí, siempre me traía naranjas de su huerto, y don Ramón, el tendero, me guardaba el mejor queso curado cuando sabía que iba a pasar por su tienda. Esos gestos pequeños eran bálsamos para mi alma. Aunque nadie podía llenar el vacío de mi esposo, sentía que la vida todavía me ofrecía destellos de humanidad. Era como si, en medio del frío, la ciudad tuviera pequeños rincones de calor que me ayudaban a no perder la esperanza. Las tardes solían ser largas. Después de almorzar, me sentaba en el sillón junto a la ventana,
tejía alguna bufanda o simplemente observaba la vida pasar en la calle. Escuchaba las conversaciones apagadas de los transeúntes, el crujido de los carros sobre el empedrado y, a veces, el canto lejano de un organillero. Esa rutina, aparentemente simple, me daba una especie de paz. Me gustaba pensar que cada hilo de lana, cada mirada a través del cristal, era un ladrillo más en la construcción silenciosa de mi vida. Los domingos eran días sagrados. Me vestía con mi abrigo más elegante, me ponía los guantes de lana y caminaba hasta la iglesia. Allí, además de la misa, encontraba a mujeres con las que podía conversar de la vida diaria, intercambiar recetas o compartir confidencias. Era un espacio que me hacía sentir parte de una comunidad, aunque en el fondo supiera que mi verdadero mundo giraba alrededor de Laura. Ella era el centro de mis oraciones, la razón por la que pedía fuerzas cada día. Cuando me encontraba con Laura en su casa, siempre llevaba algo preparado. Recuerdo especialmente una tarde de otoño, cuando le llevé un guiso de lentejas. Ella me recibió con una sonrisa cansada, los ojos enrojecidos como si hubiera llorado, pero no dijo nada. Me limité a abrazarla fuerte, inhalando el aroma de su cabello y deseando que aquel gesto fuera suficiente para consolarla. No insistí en preguntar, porque pensé que, si algo le ocurría de verdad, me lo contaría. Esa confianza, ingenua quizá, me permitió seguir creyendo que todo estaba bien. Las fiestas familiares eran para mí una especie de salvación. Preparaba con antelación los manteles, las velas y la vajilla que había heredado de mi madre. Soñaba con esas noches en que nos sentaríamos todos juntos, compartiendo anécdotas, brindando por la vida. La Navidad, en particular, era un tiempo en el que ponía todo mi corazón. No había detalle que dejara al azar, desde los dulces de almendra hasta el vino de La Rioja. Cada cosa tenía un significado especial. Con frecuencia, mientras caminaba por las calles de León, pensaba en cómo la vida había cambiado desde mi juventud. Las tiendas nuevas, los coches que reemplazaban a las bicicletas, los jóvenes que hablaban de cosas que apenas comprendía, y, sin embargo, yo seguía encontrando belleza en las cosas de siempre: la campana que anunciaba las horas, el olor a tierra mojada tras la lluvia, los balcones adornados con flores secas. Sentía que mi mundo estaba hecho de esas pequeñas constantes que me mantenían en pie. Algunas noches, la soledad me pesaba más que otras. Encendía una vela junto a la foto de mi esposo y le hablaba en silencio, contándole cómo había sido mi día, qué había cocinado, cómo estaba nuestra hija. A veces me sorprendía llorando sin darme cuenta, las lágrimas rodando mientras la llama temblaba frente a mí, pero luego me secaba el rostro, suspiraba y encontraba fuerzas en la idea de que él, de algún modo, seguía acompañándonos. La relación con mi yerno, Javier, al principio parecía cordial. Era educado en apariencia, con esa manera formal que tienen algunos hombres de saludar sin mostrar demasiado de sí mismos. Nunca me inspiró confianza total, pero tampoco tuve pruebas para desconfiar. Trataba de convencerme de que, si Laura lo había elegido, debía ser porque encontraba en él algo que yo aún no veía. Preferí guardar mis reservas para mí misma, pensando que el tiempo pondría las cosas en su lugar. De vez en cuando, Laura y yo paseábamos juntas por el casco antiguo de la ciudad. Caminábamos bajo los soportales, admirábamos los escaparates iluminados y nos deteníamos a tomar un café caliente. Esos momentos me llenaban de alegría. En medio de la multitud, yo la veía como cuando era niña, la misma sonrisa dulce, los mismos ojos profundos, pero también notaba un velo de melancolía en su mirada. Era como si hubiera algo dentro de ella que yo no alcanzaba a descifrar. Cuando llegaba la Navidad, yo me transformaba, ponía villancicos desde temprano, adornaba la casa con guirnaldas de papel que yo misma recortaba y sacaba el Belén que había heredado de mi madre. Me parecía que, con esos gestos, podía revivir la ilusión de los años pasados,
cuando toda la familia estaba unida, y en mi corazón, la esperanza era que Laura sintiera ese calor y lo llevara consigo a su propio hogar, como una chispa que pudiera mantener encendida. Lo que nunca imaginé era que, detrás de esas sonrisas, detrás de esa aparente normalidad, mi hija guardaba un dolor que ni siquiera las luces más brillantes de la Navidad podían disimular. Yo seguía creyendo que bastaba con estar presente, con ofrecerle amor en cada gesto, sin darme cuenta de que había un muro invisible que crecía entre su vida y la mía, un muro que esa Nochebuena terminaría por romperse, revelando una verdad que cambiaría para siempre mi forma de ver el mundo. Esa Nochebuena, el aire helado de León parecía cortarme la piel mientras caminaba hacia la casa de mi hija. Llevaba conmigo una bandeja con turrones y una botella de vino que había guardado especialmente para la ocasión. El cielo estaba despejado, y la luna iluminaba las calles empedradas con un resplandor frío, que hacía brillar la escarcha en los balcones. Cada paso que daba estaba lleno de ilusión, porque aunque mi casa quedaba silenciosa y vacía, sabía que en la de Laura encontraría el calor de su presencia. No podía imaginar que esa noche, en lugar de alegría, me esperaban sombras. Al entrar, el contraste me golpeó con fuerza. El salón estaba lleno de luces, risas y música. La familia de Javier se había reunido en torno a la chimenea, brindando con copas alzadas, los rostros enrojecidos por el vino y el fuego. La escena parecía sacada de una postal, villancicos desafinados, el chisporroteo de la leña, los adornos brillando sobre la repisa. Sin embargo, algo en mí no se relajaba del todo. Era como si, detrás de aquel bullicio, hubiera una nota discordante, un silencio escondido que nadie quería escuchar. No tardé en darme cuenta. Al subir las escaleras, buscando a Laura para abrazarla, encontré una puerta entreabierta y un resplandor tenue de luz. La empujé suavemente y allí estaba mi hija, acurrucada en una esquina de la habitación, temblando como si el frío de la calle se hubiera metido en sus huesos. Tenía los ojos rojos, la piel pálida y los labios apretados para no sollozar en voz alta. La escena me heló la sangre. Aquella no era la Laura que yo conocía, la mujer fuerte que tantas veces me sonreía con ternura. Era como ver a una niña perdida. Me arrodillé a su lado, la tomé de las manos y sentí el hielo en sus dedos. Ella intentó sonreír, como si quisiera restar importancia a lo que estaba viviendo, pero la sonrisa se deshizo enseguida. No hizo falta que hablara, sus ojos lo decían todo. Había un dolor profundo, un peso insoportable que cargaba sola. Mientras abajo las risas seguían, arriba el silencio se volvía insoportable. Me sentí desgarrada, atrapada entre dos mundos, el de la fiesta y el de la verdad. Intenté preguntar qué ocurría, pero ella apenas murmuró un «estoy bien, mamá», acompañado de un gesto frágil que pedía no insistir. Sabía que no estaba bien. Lo sentía en el cuerpo, en la piel, en la manera en que sus hombros se encogían como queriendo hacerse invisibles. Esa contradicción me atravesó el alma. Mi hija estaba allí, rodeada de gente, y al mismo tiempo más sola que nunca. Los ruidos del salón se filtraban por la puerta, carcajadas fuertes, brindis repetidos, como si fueran golpes sordos que chocaban contra el silencio de la habitación. Cada risa me parecía cruel, cada canción un recordatorio de la indiferencia. Nadie parecía darse cuenta de la ausencia de Laura. Nadie preguntaba dónde estaba. Era como si su dolor hubiera sido convenientemente escondido para que la fiesta no perdiera brillo. Ese descubrimiento fue como un puñal. De repente entendí que mi hija no solo estaba triste, estaba atrapada en un entorno que la despreciaba y la relegaba al silencio. Su aislamiento no era casual, era un reflejo de algo más grande, más profundo y más cruel. Yo, que siempre creí que la Navidad era un símbolo de unión, me encontré frente a la realidad de que podía ser también un escenario de humillación y desprecio. En ese momento, mi corazón se dividió en dos.
Parte de mí quería bajar y fingir normalidad, no arruinar la noche, evitar un escándalo, pero otra parte, más fuerte, más visceral, me gritaba que debía hacer algo, que no podía permitir que mi hija se hundiera en ese rincón mientras otros cantaban junto al fuego. Ese fue el instante en que la vida, tal como yo la conocía, empezó a resquebrajarse. Bajé de nuevo al salón con un nudo en la garganta, intentando ocultar la agitación que me consumía. La familia de Javier no notó nada, seguían riendo, brindando y contando anécdotas ruidosas. Sus rostros enrojecidos por el vino parecían ajenos a cualquier realidad que no fuera la de su propia diversión. Me senté en una esquina, con las manos entrelazadas para no temblar, y observé. Sentía que cada carcajada se me clavaba como una espina. ¿Cómo era posible que nadie preguntara por Laura? ¿Cómo podían ignorar su ausencia como si no existiera? Miré a Javier, mi yerno, que se mostraba animado, casi exagerado en sus gestos. Reía más fuerte que todos, levantaba la copa con arrogancia y hablaba como si fuera dueño de la velada. Su postura era la de alguien seguro, satisfecho de tener el control de la situación. Cuando nuestros ojos se cruzaron, su sonrisa cambió por un instante, se volvió fría, desafiante, como si quisiera recordarme que en esa casa él marcaba las reglas. Esa mirada me estremeció más que cualquier palabra. Volví a pensar en Laura, sola en aquella habitación. La imaginaba abrazándose a sí misma, conteniendo el llanto para que no la escucharan. Mi corazón se apretaba al pensar que esa escena podía repetirse en otras noches, que no era la primera vez que la apartaban. Sentí rabia, una rabia que nunca había experimentado antes, porque no se trataba de mí, sino de mi hija, la persona por la que habría dado la vida sin dudarlo. La cena fue servida con un despliegue ostentoso, cordero al horno, mariscos, vinos caros. Todo estaba dispuesto como si la abundancia fuera una forma de presumir poder. Yo apenas probé bocado. El estómago lo tenía cerrado, pero fingí sonreír para no levantar sospechas. La familia de Javier hablaba entre sí, compartiendo historias llenas de exageraciones, sin dejar espacio para que yo participara. Me sentí extranjera en esa mesa, un cuerpo presente pero invisible, igual que mi hija en aquella casa. En un momento, una de las hermanas de Javier mencionó con sarcasmo que Laura siempre estaba tan callada y soltó una risa que los demás siguieron sin pudor. Sentí que la sangre me hervía. Quise responder, defenderla, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Miré a Javier, esperando que corrigiera la situación, pero él simplemente sonrió con complicidad, como si el comentario fuera un chiste privado. Esa crueldad silenciosa me revolvió el alma. Me refugié en los pequeños gestos para no derrumbarme, beber sorbos de agua, acomodar el mantel, mirar el fuego en la chimenea. Cada llama que se movía parecía recordarme que, mientras en esa sala ardía el bullicio, en el cuarto de arriba se apagaba lentamente la luz de mi hija. Era una imagen insoportable, una contradicción brutal entre lo que se mostraba y lo que se escondía. Con cada minuto, la tensión en mi pecho crecía. Me sentía atrapada, como si el aire en esa casa se volviera más espeso. Mis manos sudaban, mi corazón golpeaba con fuerza y mis pensamientos se agitaban sin control. Quería levantarme y salir corriendo, pero sabía que no podía dejar a Laura atrás. Esa lucha interna me desgastaba. Callar para no arruinar la fiesta o hablar y enfrentar la tormenta. La madre de Javier, sentada frente a mí, me observaba con una sonrisa altiva. Había en su mirada un brillo de superioridad, como si supiera lo que estaba ocurriendo y, aún así, no le importara. Esa indiferencia fue como un golpe invisible. Comprendí que no estaba sola contra Javier, sino contra toda una familia que se alimentaba de la misma complicidad venenosa. La soledad me rodeó como una sombra pesada. Intenté sostener la calma recordando momentos felices con Laura, nuestras caminatas por la ciudad, nuestras charlas en la cocina,
sus abrazos de niña. Pensar en esos recuerdos me daba fuerzas, como si fueran anclas que me impedían hundirme del todo, pero al mismo tiempo me dolía aún más saber que ella estaba allí, a pocos pasos, sufriendo en silencio mientras yo fingía sonreír. Hubo un instante en que casi me levanté. La hermana de Javier hizo otro comentario hiriente, esta vez sobre cómo Laura no sabía estar a la altura de la familia. Las carcajadas resonaron como bofetadas en mis oídos. Me mordí los labios, sentí las lágrimas acumulándose, pero tragué el dolor. No quería ser la aguafiestas, la que rompiera la armonía de la cena. Sin embargo, algo dentro de mí comenzó a quebrarse. El vino corría y las voces se volvían más altas, pero yo ya no escuchaba con claridad. Todo sonaba distante, como si estuviera bajo el agua. Lo único que retumbaba en mi mente era la imagen de Laura, temblando sola. Esa imagen me perseguía sin descanso, me robaba la calma, me empujaba hacia un borde del que sabía que no habría regreso. Cuando Javier levantó su copa y brindó por la mejor familia que uno puede tener, un murmullo de aplausos y risas llenó la sala. Yo sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo podía decir esas palabras mientras su esposa estaba arriba, olvidada? Fue entonces cuando entendí que todo aquello no era casual, era un teatro, una fachada cuidadosamente construida para mostrar perfección mientras escondían el dolor de Laura. Mi respiración se volvió agitada. Miraba alrededor y veía rostros sonrientes, satisfechos, pero a mí me parecían máscaras huecas. El contraste entre la alegría fingida y la tristeza verdadera era tan grande que me mareaba. Sentía que estaba a punto de desmayarme, que el cuerpo no podía soportar tanta contradicción. En un momento, una risa particularmente fuerte me sacudió. Era como si todo el salón se burlara de mí, de mi hija, de nuestra dignidad. Me llevé la mano al pecho, intentando calmar el latido desenfrenado, y comprendí que ya no podía aguantar mucho más. Si seguía callando, me destruiría por dentro. Las palabras no salían, pero el fuego en mi interior crecía. Era un fuego distinto al de la chimenea, era indignación, dolor convertido en fuerza, miedo transformándose en coraje. Sentía que algo dentro de mí se estaba gestando, una necesidad de romper el silencio que me ahogaba. Pensé en mi esposo, en cómo habría reaccionado él si hubiera estado vivo. Estoy segura de que no habría tolerado ni un segundo aquel desprecio hacia su hija. Ese pensamiento me dio valor. Era como si su voz me susurrara que debía hacer lo que él no podía, defender a Laura, aunque eso significara enfrentarme al mundo entero. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo era eterno, cada carcajada un golpe, cada mirada indiferente un recordatorio de lo que estaba en juego. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el curso de esa noche y, quizá, de toda nuestra vida. Y en medio de todo ese ruido, de esa falsa armonía, me prometí que no iba a permitir que mi hija siguiera siendo invisible. Aunque me temblara la voz, aunque me temblaran las piernas, llegaría el momento en que yo rompería ese silencio. Ese instante se acercaba, inevitable, como una tormenta que ya se siente en el aire antes de que estalle. El momento llegó de manera abrupta, como un torrente que no pude detener. Estaban todos reunidos en el salón, riendo más alto que nunca, y yo sentí que el aire ya no entraba en mis pulmones. Me levanté con las piernas temblorosas, el corazón desbocado, y avancé hasta el centro de la sala. El murmullo de voces se apagó poco a poco, como si todos intuyeran que algo inesperado estaba por ocurrir. Sentí las miradas clavándose en mí, inquisitivas, sorprendidas. Me sostuve con la fuerza que solo una madre desesperada puede tener y, con la voz temblorosa pero clara, hablé: Laura no está bien, y ustedes lo saben. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie movió un músculo, solo se escuchaba el chisporroteo de la leña en la chimenea. El rostro de Javier se endureció al instante,
Sus ojos se afilaron como cuchillos, y apretó la copa entre sus manos hasta casi romperla. Una de sus hermanas soltó una risa nerviosa, como intentando disimular la incomodidad, pero yo no retrocedí. Tenía la garganta seca, el pecho ardiendo, y aún así seguí. No voy a quedarme callada mientras mi hija se apaga en esta casa. No más. Javier se levantó con brusquedad, golpeando la mesa con tal fuerza que los cubiertos tintinearon. ¿Qué insinúas?, dijo con tono desafiante. Su voz cargada de veneno resonó en toda la sala. Nadie más se atrevió a intervenir. Todos permanecían inmóviles, observando el choque que se avecinaba. Mis piernas temblaban, pero el fuego dentro de mí era más grande que cualquier miedo. Lord, miré directamente a los ojos y respondí: no insinúo nada. Estoy diciendo lo que es. Tú y tu familia han hecho de Laura una sombra, y eso se acabó esta noche. El murmullo creció entre ellos. Algunos se miraban con incomodidad, otros con desprecio hacia mí. La madre de Javier fue la primera en hablar, con tono altivo: no es lugar para estas escenas, Marta. No arruines la Navidad. Esa frase me atravesó como un puñal. ¿Cómo podían llamar escena a la verdad? Sentí que se me quebraba la voz. Pero aún así dije: ¿Navidad? No hay Navidad donde una hija tiembla de miedo en su propio hogar. No hay celebración cuando el amor se convierte en desprecio. Laura apareció en la escalera en ese instante, con los ojos brillantes de lágrimas y las manos entrelazadas contra su pecho. Me miró como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Vi en su rostro una mezcla de alivio y temor, como si mis palabras fueran la chispa que podía salvarla o condenarla aún más. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho, pero al verla, supe que todo lo que estaba haciendo valía la pena. Javier intentó acallarla con una mirada fulminante, pero Laura dio un paso hacia adelante, temblorosa, y murmuró: mamá. Esa sola palabra, apenas un susurro, fue suficiente para darme más fuerzas. Me volví hacia ella y le extendí la mano. No estás sola, hija. Nunca lo has estado, y jamás volverás a estarlo mientras yo respire. Sentí como mis palabras flotaban en el aire, pesadas, cargadas de un amor que nadie podía negar. El salón se convirtió en un campo de batalla silencioso. La familia de Javier me miraba como si hubiera traído la desgracia sobre ellos. Él, con los puños apretados, se debatía entre gritar o guardar las apariencias. Y yo, de pie en medio de todos, entendí que ese era el punto de no retorno. No había marcha atrás. Había puesto mi voz donde nadie más quiso hacerlo. Había elegido ser el escudo de mi hija, aunque eso significara enfrentarme a todos los que la habían reducido al silencio. Mis palabras habían roto algo invisible pero poderoso, la fachada de perfección. En la sala ya no se respiraba alegría, sino tensión, incomodidad, rabia contenida. Y, sin embargo, dentro de mí había también un extraño alivio, como si al fin pudiera mirarme al espejo y reconocer a la madre que debía ser. El clímax de aquella noche había estallado, y nada volvería a ser igual. Laura bajó lentamente las escaleras, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Cuando llegó a mi lado, la rodeé con mis brazos y sentí su cuerpo frágil apoyarse contra mí. Ese abrazo fue el verdadero brindis de la noche, la única celebración real que quedaba en aquella casa. Todo lo demás se había vuelto ruido de fondo. Sabía que enfrentaba el riesgo de ser expulsada, de perder cualquier vínculo con aquella familia, pero en ese momento comprendí que nada de eso importaba. Lo único que realmente tenía valor era rescatar a mi hija de la oscuridad. Y aunque mis rodillas temblaban y mi voz se quebraba, dentro de mí surgió una certeza luminosa: había hecho lo correcto. Cuando salimos de aquella casa, el aire frío de la noche me golpeó el rostro como una bofetada de realidad. Caminamos despacio, sin mirar atrás, con la maleta improvisada que logré armar a toda prisa y el peso del silencio que dejamos en ese salón cargado de hipocresía. Laura se aferraba a mi brazo como si temiera que en cualquier momento la obligaran a volver. Sus lágrimas seguían corriendo,
pero ahora no eran solo de miedo, había también alivio, una esperanza frágil, como una llama pequeña que se negaba a apagarse. Mientras avanzábamos por la calle oscura, recordé cada Navidad de su infancia, el olor a galletas recién horneadas, las canciones desafinadas que cantábamos juntas, la ilusión en sus ojos al abrir un regalo sencillo pero lleno de amor. Me di cuenta de que esa esencia, la verdadera Navidad, no se encontraba en un árbol cargado de adornos ni en una mesa repleta de banquetes, sino en la certeza de estar acompañados, de no permitir que nadie te arrebate la dignidad. Esa noche entendí que no había perdido nada, al contrario, había recuperado lo más valioso, había recuperado a mi hija. Decidí que, aunque el camino fuera duro, construiríamos juntas un nuevo comienzo, sin cadenas, sin silencios impuestos. No sería fácil, pero tampoco imposible, porque el amor de madre no conoce de imposibles. Hoy, al mirar atrás, sé que aquel 24 de diciembre fue el fin de una etapa y el inicio de otra. Ya no veo la Navidad con los mismos ojos, pero aprendí que incluso en las noches más oscuras puede nacer la luz. Y esa luz fue Laura, de pie a mi lado, más fuerte de lo que ella misma imaginaba. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y compártela, porque nadie merece pasar una Navidad en el silencio del miedo, y quizás tus manos puedan llevar consuelo a alguien que hoy lo necesita.